Le damos la bienvenida para pensar un poquito la realidad, para reflexionar en este momento y aquí en este programa al militante del Encuentro Patriótico, editor de Infonativa. Él además es vicepresidente de la Federación de Diarios y Comunicadores Cooperativos FADICRA, el señor Fernando Gómez. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Ursu? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Tantos títulos, ¿viste? Tantos títulos, pero mira, te ponemos todo. Oh. Para eso uno trabaja, ¿no? No sé si los honro, pero bueno. Otro hincha independiente además, ¿no, Fer? ¿Vos? Ay, pero por favor. Esto ya es, se ha desfachatado todo acá, sí, Fernando. Sí, así que el tipo de inestabilidad es, por lo menos en materia futbolística, la estabilidad es absolutamente impresionante. Claro. Dice, upa, la operadora técnica salió al cruce. Dice, con tanto calor algo de frío viene bien. Oh, ya empezamos. Aquí estoy en un artículo. Igual es que construyamos un consenso, porque por ahí no lo sabe todo el conjunto de la audiencia, pero en Radiográfica, que está situada en el barrio de La Boca, la hegemonía claramente está claramente marcada por Independiente. Sí. Por lo menos ponerlo de resalto, es un dato objetivo. Después vienen los análisis. Es cierto, a mi pesar, es cierto que es un dato objetivo. Aquí hay muchos hinchas de Independiente. No sé, igual hay una tanda muy importante de Racing, ¿eh? Bueno, Bosteros, para dar un poco de color. Y aquí tenemos a Paulo Pereira, que es que es brasileño, y él es de Ponchi Preta, una rareza. Eso sí es que es una rareza, porque aparte no lo conozco. Pero por favor. Se van a conocer ahora. Estoy aquí en un artículo tuyo en infonativa.com.ar, Fer. Muchos tiros y pocas leyes. Venimos pensando un poco, porque se habla mucho de la ley, su articulado, quién votó esto, quién votó allá, pero me parece que hay una necesidad. Y bueno, aquí la pregunta sobre tus reflexiones de pensar un poco con los pies de cara al pueblo, de cara a lo que sucede en el movimiento popular, en las organizaciones. ¿Qué venís pensando? Mirá, primero que atrás de la ley hay un conjunto de complejidades que exceden y que, o por lo menos lo que vimos los últimos días, tiene mucho más que ver con el trasfondo político que con el contenido de un propio articulado que dónde fue consolidado y dónde fue construido también habla de la debilidad del sistema político que hay hoy en Argentina. Mirá, hacía 2 minutos antes de arrancar, no terminé de leerlo, ¿no? Pero ahí voy a hacer un asterisco con esto, el House Organ de la Embajada Norteamericana en la Argentina, digo, Infobae, que además ni siquiera reclama cuando detienen a una periodista de ellos en Venezuela acusada de ser agente de la CIA, digo, con lo cual deja a las claras que es un medio que se pretende nacional, pero que trabaja para construir pantallas de intereses norteamericanos en el país. Estaba publicando una charla de Sturzenegger en la Universidad de Miami, que aparentemente dio o ahora o durante la madrugada, y la terminaron de transcribir ahora, o fue ayer, vaya uno a saber. Pero la anomalía política que vive la Argentina es que uno, para comprender las significaciones de un proyecto de ley, tiene que ir a escuchar a un tipo que no es ni siquiera funcionario ni asesor del gobierno, y tiene más relevancia lo que haya logrado decir Sturzenegger en Miami que lo que pueda llegar a decir el propio presidente de la República con sus retweets permanentes exigiendo que las diputadas puedan mostrar más sus tetas o demás, como ha retuiteado a lo largo de las jornadas de debate en estos días, mostrando que el sistema político en la Argentina puede funcionar aún así, con una persona que no está en sus facultades mentales en el ejercicio del Ejecutivo. Y no es una cuestión de chicana ni... Si hay una cosa que odié toda mi vida es, primero, los análisis ad hominem, ¿no? Analizar las personas, ir a establecer de quién estamos hablando para construir un perfil desde la política, desde la subjetividad de la persona. Y mucho menos aún psicoanalizar la política. Claro. Pero asumir que Javier Milei no está en el ejercicio efectivo del gobierno implica tomar decisiones al respecto, de hablar
con qué poco el sistema político funciona y qué rápido se adaptan los grupos económicos, que hace un tiempito estaban muy contentos con el tándem Larreta-Massa, pensando en la estabilidad del sistema político por muchas décadas, y rápidamente impusieron el paquete de leyes pensado para Cambiemos, se lo impusieron a la Libertad Avanza. La anomalía política que está a cargo del Ejecutivo. Y bueno, estos últimos días lo que vimos es además el quiebre final. Diputados que están dispuestos a levantar la mano porque están en las nóminas de los grupos económicos, porque han cobrado para ello, porque no conocen ni siquiera al día de hoy el texto definitivo de los artículos que han logrado aprobar. Hasta el día de ayer los acuerdos hablaban de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o el artículo que lo eliminaba, lo suprimía, había sido sacado del articulado de la ley en general. Finalmente terminó incorporándose sobre la madrugada. Ningún diputado de los que levantó la mano para convalidar el proyecto en general lo sabe, lo comprende, lo conoce, alcanza las dimensiones. Se discuten privatizaciones de empresas públicas como caramelos, como prendas de negociaciones. Se le da trascendencia a una televisión pública de Córdoba, pero no a la televisión pública nacional, y se la pone como sujeto de privatización mientras se negocia con un gobernador. Lo que vimos es los estertores de un sistema político que se está cayendo a cacho, ¿no? Hay una lona total del sistema, hay precariedad ideológica que nutre el conjunto de las fuerzas de representación electoral, hay una debacle moral en la que han entrado los componentes de ese sistema político, al punto de que Pichetto se vanagloria que es preferible la traición a su electorado, imagino, que la intrascendencia, o hablando de las normas no escritas del Parlamento, donde negociamos y hacemos y dejamos de hacer, pero lo importante es que representamos intereses que son exógenos a la vida cotidiana del pueblo argentino. Esa postración ética, moral que expresa Pichetto y que expresan tantísimo de los integrantes de Menem. Y la pobreza intelectual de tipos como Sago o la bancada de la Libertad Avanza, que exhibe su deterioro cognitivo. No me va a salir el nombre de una pensadora norteamericana que desde la perspectiva de la semiótica hablaba de que este nuevo lenguaje político que inaugura espacios como la Libertad Avanza se valen de un título que es la arrogancia de la ignorancia, ¿no? Son ignorantes y lo defienden políticamente. Y han defendido políticamente la ignorancia, no saber de qué están hablando. Y provocar, y te agrego, Fer, provocar. Y es violento y provocativo el discurso que tienen. E ignorante los legisladores de la Libertad Avanza. Pero brutal. Y además hay una supresión. La verdad que tampoco que la democracia venía gozando de una gran salud en la Argentina. O por lo menos esta democracia limitada al sufragio universal, ¿no? Hace 40 años recuperamos el sufragio universal. La democracia, qué sé yo si la recuperamos, es otro fenómeno. No habita dentro de la pajarera esa que es el Congreso de la Nación, ni de la cueva de Alibaba, que es el Poder Ejecutivo, ni mucho menos de los convalidadores del latrocinio argentino que están en el Poder Judicial. No habita ahí, habita en otro lugar la democracia. Pero eso es otro debate. Lo que sí es cierto es que se han despojado de los atributos mínimos que convalidan. Y así como hay una arrogancia de la ignorancia en lo que se ha tratado, hay casi una reivindicación de ser iletrado, inculto, de tener un análisis antagónico, pero esa democracia, parte de sus atributos era el agonismo, es decir, si hay dos miradas antagónicas, yo, democracia, vengo y trato de construir una posición intermedia que no conforme a nadie, pero sí termina conformando al que no entraba en la discusión. Eso se suprimió. Y hay una reivindicación incluso, es decir, hay diputados que se sienten satisfechos moralmente retirándose rodeados de policías, como José Luis Esper, que ya se siente satisfecho de haber sido financiado por el narcotráfico. Imaginemos si no se va a sentir satisfecho por haberse retirado con policía. Hay incluso una reivindicación de que merecen el castigo físico las personas que son agredidas por la policía en una movilización simplemente por su sector ideológico. Bueno, se está inaugurando un tiempo que presenta no rarezas, sino que presenta elementos contundentes que van marcando la debilidad del sistema político y fundamentalmente peligros que van habitando en el horizonte político de los intereses populares. Eso demuestra la ley. Lo más importante es que ya lo que vinieron a hacer, en parte ya lo lograron, que fue una devaluación brutal de la moneda, desmantelar al Estado para que los gastos que van
por fuera del financiamiento de los grupos económicos se hayan interrumpido. El desarrollo social, Capital Humano hoy, transfirió 0 recursos. 0 pesos, digo, salvo los gastos considerados como, por ejemplo, pagar el potenciar trabajo, pero 0 gasto operativo del Ministerio de Capital Humano en un país que devaluó la moneda en un 128% apenas asumió el nuevo gobierno. Y mientras tanto, por ejemplo, el financiamiento de pases pasivos y del IC sigue absolutamente constante. Por eso hay moneda circulante en la calle, hay papeles que vemos que están impresos a nuevo, y esa realidad es por el financiamiento operativo de los intereses de los sectores financieros. Han puesto el Estado directamente a gastar toda su plata para beneficio de los grupos económicos y además han transferido los recursos de la vida cotidiana con el encarecimiento de la vida de la mayoría. Fer, dijiste este nuevo momento o este momento es casi imposible a veces hacer comparaciones o ir para atrás o traer elementos de la historia, no solo quizás de la Argentina, sino de América Latina, de otros lugares, para intentar comprender esto que algunos llaman el experimento que está en la Argentina, ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde da la cuerda. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué mirás? ¿Qué elementos traes? ¿Qué imaginás sobre otros periodos que esto tiene que ver u otros elementos nuevos que así consideres que atravesamos en este momento? Y agrego a lo que decís Ursu, la salida de esto, a todo ese diagnóstico, que la salida de esto, claro. A mí me parece, sí, por ahí, a ver, uno tiende siempre a ir para atrás para tratar de encontrar explicaciones, o decir, mirá, al atolladero tal de la historia no le encontramos la solución adecuada, habría que pensar por otro lado. La verdad, igual, siempre se suele decir, este es un tiempo novedoso. La verdad que este es un experimento es bastante extravagante, ¿no? Tener un presidente que todos saben que no redactó los proyectos de ley que se están defendiendo en su nombre, ni que está gobernando efectivamente la Argentina. Es decir, las últimas 3 fotos con gente que publicó son todas trucadas. Pero aparte mal editadas por un tipo que cortan el Photoshop con los dientes. Eso, sí, no hay ni una búsqueda de decoro en absolutamente nada. Le dan el celular para que se divierta con el Twitter un rato como un nene, mientras gobiernan otros. Es una cosa, pero es insólito que aparte se exhiba. A ver, ahí el compañero nos va a dar una mano también y salir en el auxilio de esta. Muchos tienden a compararlo con Bolsonaro. De hecho, vienen los retrasados del hijo de Bolsonaro, vienen a la Argentina, lo abrazan, se sacan fotos, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero la verdad que de última, Bolsonaro, un tipo descabellado, una extravagancia dentro de la política brasileña, pero vivió 40 años de lo mismo, estaba atornillado ahí en la Cámara de Diputados. Qué sé yo, tiene esto es un experimento novedoso y aparte en un tiempo político, o por lo menos el tiempo que se nos viene en clave geopolítica, exige analizar este experimento con algún grado de profundidad. ¿Por qué? Porque este año las elecciones en Estados Unidos van a implicar necesariamente una transformación. Esta democracia de la que hablábamos antes solo funcionó por la prepotencia de Estados Unidos de imponerla como método y sistema de gobierno. Bueno, ellos, los cultores de esa idea de democracia, la van a ver debilitada. Estamos viendo escarceos que a veces nos hacen imaginar una hipótesis de guerra civil entre Texas o el Calexi, el California X, y no sé cómo miércoles le dicen, que son... a veces es cocoreo de algunos jefes de Estado locales, pero sin lugar a duda, Fernando, una victoria de Trump o una victoria de Biden en Estados Unidos va a traer una crisis intestina que se va a resolver desde una matriz distinta. Y es lógico augurar, fundamentalmente por la fortaleza de China y de Rusia, es lógico augurar, y de Irán y Sudáfrica parándosele de mano a Israel y los 16 votos a uno. Hay datos, hay elementos que van surgiendo. El mundo se encamina a un nuevo Yalta, por lo menos a un nuevo orden global. Claro. Y imaginémonos si esto pasaba en el 2005, cuando nosotros le decíamos no al ALCA, todos estaríamos hablando hoy de que al sur del Río Bravo había una potencia geopolítica y geoeconómica para sentarse en la mesa de Yalta. Y hoy lo que estamos discutiendo, por lo menos a la perspectiva o a la luz de la Argentina, es que Estados Unidos se sienta en representación nuestra en esa mesa. Claro, sí. Fernando, quería aprovechar, perdón, que estás en el tema internacional, ¿no? Que estás hablando de otros contextos en el mundo, mirando hacia Argentina. Hay mucha dificultad, o por lo menos las preguntas que me llegan desde Brasil y otros lados, dicen, no, pero Milei no tiene mayoría en el Congreso, no tiene condiciones de gobernar. ¿Qué lectura, cómo contestás a
a esas preguntas que hacen desde afuera, tratando de entender eso, ¿no? No vivimos una normalidad del Congreso en ese momento, ¿no? Pero desde afuera no tiene esa noción, Úrsula. Siempre dicen, pero la Libertad Avanza no tiene mayoría en el Congreso. ¿Cómo construir esas mayorías? ¿Cómo se explica, Fernando? Desde afuera, yo siempre cuento una misma anécdota. Desde afuera es difícil comprender a la Argentina por el fenómeno, aparte de que siempre del otro lado está el peronismo, que de afuera es difícil hasta alguna vez el Pocho Tajam, diputado, senador, después de Uruguay, después el día antes que sumiera por primera vez Tupamaro, que sumiera su bancada, estuvimos tomando unos vinos hasta la previa porque me había alojado en la casa. Y cuando terminamos de discutir el peronismo me dijo, van a pasar los años y yo no voy a terminar comprendiendo nunca el peronismo. Yo una cosa que advertiría a quienes ven, bueno, pero Milei no tiene los... Que no piensen más en Milei. Realmente Milei es lo que... Por eso es importante acá el aspecto, no para psicoanalizarlo a Milei, sino para decir, miren, si no lo sacamos de la variable, ahora los grupos económicos y sus pretensiones económicas de planificación de la economía nacional gozan de muy buena salud. Nadie va... A ver... Tienen en su nómina los suficientes diputados, las mayorías necesarias y las condiciones y la espalda económica, por ejemplo, para imponerse la ley de hidrocarburos, o una modificación de ella. La ley de bioeconomía, que incluya las semillas, que el comercio exterior lo sigan controlando como los últimos 40 años, 5 grandes grupos agroexportadores. Tienen todo el funcionamiento del sistema que les permite mantener una financiarización de nuestra economía escandalosa, con intereses que se pagan cotidianamente que son más grandes que los presupuestos asignados a muchísimos ministerios en la Argentina. Hay que pensarlo por ahí. Y realmente lo que están es en un reseteo, como dijo Pablo Roca, gerente de Techin, que es una anomalía en la Argentina. Techin tiene un monopolio que se lo robó al Estado, ¿no? Tiene el monopolio del acero a partir de haberse quedado con Somisa en las privatizaciones del menemismo. Y además es protagonista de 2 oligopolios, la generación de la energía y la construcción de la fábrica llave en mano para las multinacionales. Dentro de esa espalda hablo de un reseteo de la Argentina. Y el reseteo de la Argentina claramente no es dentro de la planificación económica que la hacen ellos. El reseteo del que habla Pablo Roca es que necesitamos un sistema más funcional que nos permita a nosotros trabajar sobre otro tipo. Pensar hoy en los resortes institucionales con los que cuenta Milei sería un error. Hay que pensar si los grupos económicos hoy cuentan con la capacidad de construir hegemónicamente el diseño, la planificación política, económica y social de la Argentina. Y la verdad que sí. Y desde ese punto de partida es donde tenemos que pensar la salida política, que es lo que preguntaba Leo antes, que para mí la clave de la respuesta es militante. El resto es análisis. Pero la agenda que debe nutrir la militancia en este tiempo tiene que estar atravesada por una respuesta a la coyuntura y una respuesta en el campo de lo estratégico. La respuesta a la coyuntura para mí es clara, la tuvimos el 24 de enero, a la vuelta de la esquina. En esta etapa lo que hay que lograr es el máximo nivel de acumulación política generado en los últimos 20 años, poder cristalizarlo en la calle, ahí donde podamos trazar una línea de decir, miren muchachos, más de esto no pueden avanzar. Es decir, ya devaluaron la moneda, ya sacaron un DNU con reformas laborales, eliminan la ley de tierra, atacan aspectos de nuestra soberanía, de nuestra independencia económica, desprecian la justicia social, pero hasta acá muchachos, porque más allá entramos en otro terreno. Reconstruir el espíritu político del 24 de enero, para las respuestas coyunturales que se nos vienen es clave. Es clave que, por ejemplo, cuando se trate la media sanción de lo que quede, ¿no? Porque falta la sanción de los artículos en particular de la ley, todavía, de lo que quede de esa sanción, en el Senado hay que construir esa voluntad política. Hay que volver a construir un nuevo 24 de enero. Cuando se trate en el Senado, pues nos jugamos la necesidad de reforzar esa raya donde trazamos, a esto no lo queremos. Claro. Fer Gómez es a quien escucharon. Te mandamos un abrazo, te agradecemos y seguramente la vamos a seguir pronto. Un abrazo, Fer. Por supuesto, cuando ustedes digan. Muchas gracias, Úrsula.